Yo soy Benito Rivera Sotelo y esta es la historia de mi árbol. Metepec es una ciudad donde la modernidad, la cultura y la tradición han sabido cohabitar. En sus calles se respira el ambiente y el paisaje provinciano del centro de México, pero también el dinamismo de una metrópoli creciente, un crisol con barro y metal. La alfarería es parte de los utensilios que desde la época prehispánica vienen utilizando nuestros antepasados. Entonces, de alguna manera en ciertas regiones se concentra, en especial aquí en el caso de Metepec, bueno, tenemos algunas zonas que permiten que los artesanos hoy día sigan extrayendo la arcilla, el material base, para realizar sus trabajos. Y bueno, con el paso de los años, lo que es el diseño y los tipos de trabajos que ellos elaboran, tanto aquí en Metepec como en el resto del país, han ido evolucionando. Entre tierra de quimeras de barro, de fachadas coloridas, de altísimas iglesias, de magueyes que brotan del suelo, nació el primer árbol que contaría entre sus hojas la historia de aquel primer hombre y mujer. Nos hablaría de la eternidad y la mortalidad, del ciclo constante de la vida en la tierra, el origen y el fin. En el Génesis se establece que la pareja de Adán y Eva, conjuntamente con la serpiente, dan origen a lo que hoy llamamos el árbol de la vida. Ese árbol de la vida representado y transmitido a través de cientos de generaciones en el texto bíblico nos da la certeza de que Adán y Eva fueron los primeros protagonistas, de acuerdo a este mismo, de la vida, dando origen a un árbol genealógico que con el tiempo pasó a formar parte importante de muchos pueblos. No hay cultura en el mundo que no tenga dentro de sus orígenes la representación de un árbol. Los griegos, los ingleses, los romanos, los asirios, fenicios, caldeos, todos ellos manejaron un árbol de la vida original. Muchos de los mitos creacionales hablan de que Dios hizo al hombre de barro y las religiones mesoamericanas no son excepción, aunque decimos del maíz, ¿no? Los hombres de maíz, pero también el barro siempre está mezclado en todos estos mitos. Cuenta la leyenda que en la antigüedad, Metepec era zona lacustre y sus aguas eran regidas por un ser mitad mujer y mitad serpiente. Con temperamento voluble, la tlanchana, o madre del agua, podría ofrecer los mejores dones a los pescadores o bien seducirlos y sumergirlos hacia las profundidades. El mito de la tlanchana y la tradición alfarera de Metepec se conjugan en míticas figuras de arcilla que, tras la conquista española, fueron representadas como sirenas. El barro, entonces, le dio forma a la leyenda popular, materializó un mito, narrándonos entre sus formas la fisonomía antigua del lugar. Nos encontramos en el Cerro de Metepec, un lugar emblemático para la población que reside en el entorno y en el Estado de México, por la misma situación de que es un lugar lleno de artesanía. Pero hablemos de esa artesanía que desde hace 11,000 años se venía practicando y que este cerro se convirtió en un centro ceremonial en donde tenían que venir a rendir pleitesía a sus dioses. Por lo tanto, la artesanía que aquí se generaba era con los materiales del entorno. Bueno, este es un lugar perfecto para explicarles que en la constitución del suelo se da por la explosión del volcán Nevado de Toluca, que genera roca ígnea. Aquí tenemos una muestra. Y esa roca ígnea va mezclándose con los suelos lacustres de la laguna de Chignahuapan, lo que va a generar un barro, un tipo de material que va a ayudar a generar la artesanía de este lugar. Aquí podemos ver un poco cómo son las capas terrestres que, en resumen, van a generar la extracción para ese material.
Existe una palabra en náhuatl para los artesanos. Esta es amantecatl, y según la filosofía prehispánica, ellos deben ser dueños de un rostro y un corazón y humanizar el querer de la gente. El rostro de los artesanos de Metepec deja ver mucho de su corazón. No es el valor monetario de las piezas, ni su afán por reconocimiento, el motor que los impulsa diariamente a la ardua labor de la creación artesanal, sino la satisfacción de tener el don de transformar masa inerte en esperanza, tradición, naturaleza y fe. La vida del artesano tiene el lado oscuro, digamos, el lado con más luz, y esto refiriéndonos al tema económico, porque hay artesanos humildes que no logran concretar las ventas de sus productos, lo cual no les permite crecer económicamente y vaya, en cualquier aspecto. Hay otros que podemos llamarlo suerte, podemos llamar el empeño, el trabajo que le ponen, logran sobresalir de una u otra manera a través de méritos propios. Tenemos artesanos que ya han expuesto en varios estados del país, tenemos artesanos que han expuesto su obra a nivel internacional en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia incluso. El amor, ¿no? El amor de las manos con las que se moldea, esta sensación de estar haciendo algo que es ancestral, ¿no? Que a veces se dice y a veces ni siquiera se dice, sino que solamente se transmite a través del moldeado, que es pues así decía mi abuela o mi abuelo que se tenía que hacer, ¿no? Y pues la costumbre, como decimos, ¿no? Así es la costumbre y hay que seguirla. Toda artesanía tiene un punto de origen. Puede ser el epítome de la inspiración, la transformación de un utilitario o, en la mayor de las ocasiones, un legado familiar. Este último contiene un valor inconmensurable: historia, tradición y pasión, ingredientes principales de la identidad nacional. Criar es pues hacer, es como la vida de un pequeño. Cuidar, llevarlo, tenerlo y guiarlo. Mi abuelita Modesta Fernández y Darío Soteno, ellos son los que empezaron a elaborar lo que fueron las figuras. Es ahí a donde empieza mi vida, mi árbol de la vida. Los primeros en hacer los árboles de la vida fue mi abuelita Modesta Fernández. Ella lo aprendió del abuelito Tito. Ella era noble, como todas las mamás, el cariño por los hijos. Las veces que yo la vi, era muy serena, muy pasiva. Lo bonito de ella era su mirada, sí, fijamente en cómo decorar la pieza y sentirla. Yo a los 5 años, pues yo siempre me metía al taller aquí en la casa, pero como todo anteriormente era cuidadoso, bueno, pues yo llegaba, me metía al taller y pues me metía al barro donde ya estaba molido y pues me metía a ensuciarme. Entonces desde ese momento yo tuve el contacto. Cuando mi papá empezó a trabajar, que era Isidro Rivera, él siempre me decía: a ver, ven, siéntate aquí. Juega con el material, haz bolitas, haz cuerditas.
Además de la técnica, el artesano hereda la capacidad de permanecer. En cada pieza persiste el consejo de una abuela, la paciencia de una madre, la alegría de un niño, la sabiduría de los ancestros. Así, al admirar una artesanía, el artesano puede revivir conversaciones y momentos, llorar las vivencias, reír las anécdotas, emociones y sobrevivir, porque crear es una manera de inmortalizar y lograr que nuestra esencia esquive el implacable paso del tiempo. La tradición viene prácticamente desde lo que sería la abuelita del maestro Benito, doña Modesta Fernández. Ella empieza a trabajar junto con su familia, su esposo, el realizar las figuras de barro, dejando un poquito de lado lo que sería la parte utilitaria de las piezas, lo que serán los platos, las cazuelas, los jarritos de café. Empieza a realizar otro tipo de figuras, de trabajos, y eso es lo que ella va inculcando a sus hijos, y que a su vez ellos ya hoy día están trabajando con sus hijos, sus nietos. Que los caracteriza, por un lado, el amor a la tradición, el amor al trabajo artesanal, el amor a estas raíces de nosotros como mexicanos del pueblo de México, por mantenerlas y acrecentarlas. Ellos tratan, yo he tenido oportunidad de platicar con varias de las familias, ellos tratan de que esa tradición artesanal en la elaboración, en el trabajo con el barro, se mantenga a través de los años. Bueno, ellos se iban a vender allí al mercado, 16 de septiembre, hoy el Cosmovitral, en donde, bueno, siempre llegaba una persona a comprarles su artesanía. Se dieron cuenta de que era Diego Rivera. Pero pues como era una niña de 12 años, pues no podía estar haciendo y irse a vender. Entonces su afición de ella era vender el producto para poder traer un ingreso. La emoción de ver a su nieta trabajar, esa fuerza como dijéramos, de gusto, por lo que ella varias veces, recuerdo sus palabras de ella en ese momento, que yo la vi con la sobrina, el que ella siempre le decía, síguele así y vas a ver que vas a hacer cosas buenas. Una de mis sobrinas es la que lleva más tiempo conmigo, porque desde pequeña ella, ¿qué haces, tío? Le digo, mira, estoy haciendo mis florecitas, mis hojitas. Yo puedo, adelante. Era como ella se inicia. Después ya llegaba, se ponía a jugar con el barro. A mí lo que me daba gusto que agarraba y empezaba a hacer sus bolitas, sus cuerditas. Mi nombre es Carmen Lucía Rivera Soteno. Tengo 19 años y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Artes Plásticas. Decidí estudiar la licenciatura de Artes, pues el oficio lo llevo desde que soy niña. He estado más que nada buscando el reconocimiento de lo que es este arte y la admiración de mi tío Benito, que ha sido mi maestro. Tuve la curiosidad de la textura por el barro. Ellos han hecho hicieron más bien que el procedimiento para hacer una pieza sea como un juego. Creo que me gusta mezclar los diseños tradicionales con nuevos que sí salen de mi creatividad, porque bueno, me gusta pensar que fusionar el pasado con mi presente ha de ser como una forma de siempre tener las raíces alfareras. Lo que yo veía con la mirada de mi abuelita, ahora lo estoy viendo con ella. ¿Sí? Esa sensación de reposo, de tranquilidad, de emoción. Vivir de la artesanía, más que un oficio, es un estilo de vida.
Paseos, compras, obligaciones laborales y familiares suceden entre creación y creación. Artesano y artesanía forman una relación simbiótica. El artesano ofrece la materia, la mano de obra, la mente creadora. Las artesanías, a cambio, llevan al artesano al límite de la imaginación y le permiten vivir como pocos pueden hacerlo, haciendo lo que se ama. El imaginar, bueno, para mí es la creación, crear, ¿sí? Para sacar esas formas de la mente. Soñar también. La majestuosidad de un árbol de la vida, independientemente de su tamaño, consiste en la delicadeza del detalle, la fina confección, la fragilidad y el colorido. Un derroche de inspiración en una pieza que tiene mucho que contar. Estamos en el taller donde tenemos nuestro material, donde está nuestro barro. En donde al tomar el trocito de barro se crea una nueva forma, ¿sí? ¿Cómo? Guiándola en el sentido de colocarle lo que mi imaginación puede lograr. Y a través de los sueños es donde también hay imaginación para elaborar nuestro trabajo. Cuando nos llega nuestro barro, es como mi mamá, bueno, a ella le enseñaron a ofrendarlo. Entonces, desde que ella llegó a esta casa, ella le enseñaron mis abuelitos paternos. Ellos le enseñaron de qué manera ahumar el espacio que tenemos. Entonces, ella tomaba su saumerio, lo encendía, lo tomaba y a partir de ese momento era como ahumaba la puerta. Ella ahumaba hacia los 4 puntos cardinales, pues era una forma de agradecerle a la tierra el haberla recibido. El primer paso es preparar el material, pues primero moliéndolo en el patio con un rodillo y empezamos a triturarlo. Una vez que está triturado lo cernimos o lo horneamos para poder obtener un polvo fino. Una vez que tenemos el polvo, nos disponemos a mezclar el agua. Una vez que ya lo tenemos húmedo nuestro material, se le agrega la flor del tule, que es un vegetal que se da en los ríos o en los lagos. Nosotros, después de la preparación y la mezcla de la plumilla, nosotros tenemos que dejar reposar el barro para que tenga una buena consistencia ya reposado. Para esta pieza que vamos a trabajar, el tiempo es de 3 horas para hacer la mezcla adecuada. Preparábamos la pintura para fondear el árbol, la pintura de aguacola, que era lo que hacíamos, calentar en un brasero el agua y agregar la aguacola. Lo que nos platicaba mi mamá era de que ella tenía que empeñar un rebozo de mi abuelita para poder lograr obtener las pinturas. Es mágica, es como detenida en el tiempo. Me encanta entrar a los talleres familiares de los artesanos porque siento que al cruzar el umbral es como si viajara en el tiempo y unirse, digamos, al ritmo del universo, ¿no? De las estaciones, de los caprichos meteorológicos, que ahora cada día son más caprichosos. Porque son diferentes, o sea, han hecho
que Metepec haga conocer a México en el mundo entero, ¿no? Ahora tenemos alfarería de Metepec en venta en el Vaticano, por ejemplo. Metepec es Metepec por su barro. Se impresionan mucho por el grado del trabajo manual que representa un árbol. No importa si es un árbol pequeño o es un árbol de gran tamaño, de un árbol de 4 metros, de 5 metros, se impresionan por el tipo de trabajo manual que lleva y obviamente la parte del tiempo que se invierte en llevar a cabo la realización de esa obra. Todo depende del tamaño, bueno, el costo y la elaboración, el trabajo que lleva la pieza. Necesitamos una promoción para que sea un poquito más conocido todo este trabajo de la artesanía, de la alfarería o de la cerámica en general. De hecho, hay muchas formas de conocerlo, pero ¿cómo? A través de viéndolo o experimentándolo. La belleza de un árbol de la vida llena de orgullo a su creador, pues es evidencia de su habilidad y pericia, pero también de su sensibilidad y talento para traducir las expresiones tradicionales y folclóricas de su comunidad y su país, para dar un contrapeso al desmesurado avance tecnológico, pero principalmente para recordar que el ser humano no ha perdido la capacidad de sentir. Pues yo creo que el costo para ellos es más estimativo y simbólico, ¿no? Porque es el orgullo de su tradición, de su familia, de sus generaciones. Entonces el costo para un artesano va a ser incalculable. Cuando te está entregando un árbol de la vida que tú le compras, a lo mejor pagaste 300 pesos, pero te estás llevando ahí su antepasado, su raíz, ¿no? Eso es lo que nosotros tendremos que valorar más. Y ese costo pues no tiene precio. Somos una especie creada a partir del barro. Venimos de aquel primer hombre y primera mujer. Nuestras familias son frondosos árboles con raíces milenarias. ¿Aprenderemos a moldear nuestros frutos y a atesorarlos? ¿Seremos capaces de sembrar nuevas semillas que florezcan en nuevas creaciones artesanales? ¿Sobrevivirá nuestro árbol el paso del tiempo? La juventud, los adolescentes, no todos, desafortunadamente, ven un futuro muy cierto en la parte artesanal. Sin embargo, aquellos que sí lo sienten así, que sí traen muy arraigado el tema del trabajo artesanal dentro de sí, se preparan incluso. Hay jóvenes, hijos de artesanos, parientes de artesanos, que están tomando clases de diseño, clases de artes plásticas en escuelas que tienen que ver con el tema, para poder desarrollar estas actividades de una mejor manera. Esa es la fórmula, o sea, si yo hago que mis hijas aprecien una pieza, pues ellas harán que sus hijos también lo hagan y así sucesivamente, lo mismo que el alfarero enseñó a su hijo y el hijo al nieto y el nieto al bisnieto, pues que también en el terreno de apreciarlas, de comprarlas y de tenerlas en el lugar que se merecen, también se debe de transmitir. Yo ahora veo a los jóvenes como que se pierde el sentido de la realidad, como que debemos de darle ese sentimiento realmente de lo que es el sentir el barro, para poder lograr esa máxima experiencia como artesanos. Si se dejara de hacer el árbol de la vida, se perdería una identidad. Nosotros tenemos que cerrar un ciclo y los nuevos que vengan tendrán que ser otro ciclo diferente. Uno de los recuerdos más bonitos y tristes a la vez, cuando yo platiqué de este trabajo que íbamos a realizar. Hazlo, síguele. Y era una manera de que ese entusiasmo de ella, pues se me quedó grabado. Yo ya les conté la historia de mi árbol, de mi vida. Y bueno, pues concluyo con esta historia que debemos continuar.